Muy buenas, ¿qué tal estáis? El directo de ayer me gustó mucho, me lo pasé muy bien, pero siempre tengo una sensación extraña los lunes después de los directos de los domingos. Tengo una sensación, ya lo dije la semana pasada, como de resaca, como que estoy cansado, porque, a ver, no es que me ponga tenso, pero vamos, tengo que estar muy concentrado. Y disfruto mucho, pero los lunes los noto como un poco de bajón. Entonces, bueno, como es lunes después de directo, pues esta mañana estaba escuchando música clásica tranquilamente, pensando qué es lo que iba a enseñaros a pintar hoy, y se me ha ocurrido, pues, ¿por qué no pintamos unas cerezas? Que es algo facilito, sencillo. Y bueno, pues me he dicho, vale, venga, muy bien, vamos a pintar unas cerezas, que es algo muy fácil. Y el caso es que he empezado a pintar las cerezas y la cosa se ha empezado a complicar, porque yo había terminado de pintar el cuadro y me había quedado como un poco aburrido, como un poco soso. Y de hecho ya lo vais a ver en el vídeo, en el speed paint que vamos a poner ahora, donde lo voy a explicar todo. Vais a ver que hay un momento en el que empiezo a poner un fondo, lo empiezo a quitar, le cambio la luz, le pongo sombra, le pongo luz, no sé. O sea, empiezo como a moverlo todo arriba, abajo, porque no tenía muy claro cómo arreglar un poco esta composición. Y al final he optado por hacer esto de aquí, ¿vale? Es esto de aquí. Me hubiera gustado meterle un poquito más de trabajo porque hubiera quedado muy chulo hacer como líquido, como gotitas de líquido flotando y tal. Entonces, bueno, lo dejo como en la carpeta de... Igual lo toco en el futuro, ya veremos. Pero de momento es que si no, no me va a dar tiempo, ¿vale? Si no, no me daba tiempo a subirlo hoy. Y tampoco quería que fuera algo muy complicado, ¿vale? Lo que pasa es que luego yo lo he ido complicando. Pero bueno, yo os propongo este ejercicio, ¿vale? Podéis hacer solo la primera parte, que es solo las cerezas, y ya está. O, oye, si no estáis cansados del directo de ayer y os apetece y tenéis ganas, pues podéis hacer la segunda parte, que es la de cortarlo por la mitad, separarlo, hacer el hueso, bueno, todo lo demás. Y nada, no me enrollo más porque el vídeo de después es un poquito largo. Porque he estado unas cuantas horas, bueno, de hecho llevo toda la mañana pintando las cerezas. Y es un cuadro que me apetecía muchísimo pintar. De hecho, yo recuerdo cuando era pequeño, uno de los primeros cuadros realistas que pinté eran unas cerezas. Y me ha parecido pues muy interesante volverlas a pintar ahora. De hecho, hacía igual 20 años que no pintaba cerezas. Y he disfrutado muchísimo del proceso. Creo que he mejorado un poco en estos 20 años. Y espero que vosotros también disfrutéis de este vídeo, que lo hagáis cuando podáis, sin prisas, sin agobios. Y estoy deseando que me mandéis vuestros resultados por las redes sociales. Y yo creo que al final vamos a crear un perfil, un grupo de Facebook, que es lo que está votando más gente. El Discord, a mí me gusta mucho el Discord, la idea del Discord, creo que es más dinámica, más fluida, y no lo descarto para un futuro cuando la comunidad sea más grande, sea más complicado todo, no lo descarto, ¿vale? Incluso hacer un Patreon, bueno, es que no lo sé, pero es que de esas cosas no quiero hablar hasta no llegar, vamos, hasta dentro de un año. Entonces, de momento hacemos un grupo de Facebook y oye, ya veremos que el canal va evolucionando, ¿vale? Ya veremos cómo va la cosa, ¿vale? Y nada, sin más, os dejo ya con el vídeo del Speed Paint, donde, por cierto, inauguro un nuevo formato de vídeo, que lo he puesto, creo que ya lo conté, que lo puse como ahora podéis ver la pantalla completa, se ve el menú de arriba, que antes no se veía, porque me he hecho como una composición ahí encima de una mesa. Bueno, yo creo que queda más profesional, creo, y por lo menos podéis ver la pantalla completa, así que ahora ya no hay nada que no podéis ver en estos procesos, ¿vale? Espero que os guste este nuevo formato de vídeo de Speed Paint, y nada, espero que lo disfrutéis tanto como yo lo he disfrutado pintando, ¿vale? Bueno, empezamos a pintar, vamos a ello. Bueno, como siempre empezamos haciendo primero un bosquejo muy sencillo de lo que vamos a pintar, que son así nuestras dos cerecitas, y luego en una capa por encima con un poquito más de opacidad estoy haciendo un dibujo un poquito más complejo, tampoco mucho más, donde indico pues un poquito dónde van a ir los brillos y las sombras básicamente. Bueno, una vez que hemos terminado de hacer nuestro dibujo, renombramos la capa como dibujo, creamos una capa nueva, la ponemos por debajo de la capa de dibujo, y con esta tonalidad, que es como un rojo un poquito oscuro, vamos a contornear la primera cereza. Como siempre pinto con el pincel plano y luego voy borrando tranquilamente
para sacar el contorno, para después bloquear el canal alfa. En este nuevo formato de vídeo ahora sí que vais a poder verlo, ¿veis? En la parte de arriba, qué herramienta estoy utilizando, ¿vale? Entonces yo creo que esto os va a resultar de mucha utilidad porque habrá momentos en los que esté cambiando todo el rato de pincel, dedo, pincel, dedo, pincel, dedo. ¿Lo veis? Por ejemplo, ahora he cambiado al pincel y se ve tranquilísimamente, ¿vale? O sea, se ve perfectamente bien. Bueno, seguimos pintando con el pincel plano. Esta vez es el mismo tono que antes, pero un poquito más oscuro, ¿vale? Simplemente tirando hacia negro y ahora difuminando con el dedo, ¿vale? Hay que definir las manchas principales de sombra. Ya sabéis que yo siempre empiezo haciendo primero las sombras y después las luces, ¿vale? Ahora estamos con el pincel nebulosa, que me encanta, he dado unos toquecitos de color rojo, ahora unos toquecitos de color como oscuro, y ahora he creado una capa nueva, y en esta capa con un pincel preciso y este tono, que es como un gris un poco rosa, voy a hacer este brillito de aquí, borramos todo lo que nos sobra, ¿vale? Desenfoque gaussiano, bajamos la opacidad y ahora lo veis, con la goma de borrar he borrado la parte de abajo. Vale, para que sea como más suavecito, ¿vale? Para que no tenga siempre la misma opacidad. Ahora con el pincel plano, poco tamaño, vamos con el mismo tono, ¿eh? Vamos a hacer estas manchitas de aquí. Estos son como los reflejos de cualquier textura que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Ahora voy a hacer como un reflejo blanco aquí. De hecho, no he quitado el fondo blanco porque me interesa en este caso, porque el fondo va a ser blanco, entonces me interesa sobre todo para el tema este de los reflejos y como los contornos exteriores de la figura, ¿vale? Por eso en este caso no he quitado el fondo blanco, porque va a tener un fondo blanco la obra final. Vale, volvemos a coger el rosa, vamos a llamarlo rosa gris, y con pincel plano veis que voy dando como todos estos toquecitos por aquí arriba, sin preocuparme mucho de que se note la pincelada. Es más, me interesa que se note la pincelada porque veis ahora al difuminar queda como si fueran pequeñas imperfecciones en la piel, como si fueran pequeñas arrugas en la piel de la cereza. Y eso se ha conseguido simplemente pintando mal, vaya, ¿vale? Dando con el pincel sin fundir mucho, ¿vale? Aquí lo mismo, vamos a hacer estos brillitos de aquí con este rosa gris. Va quedando bien, pero necesito hacer sombra un momento. Con un tono gris no muy oscuro primero, después en realidad este tono es como un rojo muy oscuro, ¿eh? No es gris, es un rojo oscuro, lo veis arriba a la derecha en el circulito, ¿vale? Y más o menos la sombra, vamos a acentuarla un poquito por aquí. Vale, es que necesitaba que apoyara un poquito en el suelo para poder hacer ahora todos los brillos. De hecho, veis, el contorno me había quedado demasiado oscuro, no quedaba bien con este fondo. Así que ahora vamos a aclarar un poquito, ¿lo veis? Con blanco puro, ¿eh? Vale, vale, me gusta. ¡Jo, qué maravilla este nuevo formato de vídeo! Es que ahora podéis ver el color exacto que estoy empleando. ¿Vale? O sea, si en algún momento tenéis dudas de qué color tengo, simplemente mirad el circulito de arriba a la derecha, ¿vale? Ahí sale siempre el color que tengo. Vale, vamos a darle ahora con este rosa chicle. Es como muy rosa, muy rosa, muy rosa. Nada, unos pequeños toques por aquí, no muchos, porque he pasado ya directamente al blanco, ¿vale? Vale, la piel de la cereza es como si fuera de cera, entonces refleja mucho la luz. Por eso estoy empleando color blanco puro, ¿vale? Vale, lo mismo de antes, pincel plano con poquita opacidad. Ahora difuminando. Vale, genial, genial. Y ahora salpicadura Jaime, color blanco. ¡Mirad qué maravilla! Es que es una maravilla, una maravilla. Y ahora con el pincel nebulosa, color rojo oscuro, unos toquecitos. O sea, esto es una maravilla. Es que el pincel nebulosa y el pincel salpicadura es que me encantan. Vamos a acentuar un poco más los brillos. Estoy con blanco puro, ahora estoy con el dedo. ¿Vale? Yo sigo explicando como si no lo vierais. Es que antes lo tenía que explicar constantemente cuando cambiaba el dedo, cuando cambiaba color. Pero bueno, más o menos. A ver, lo que he hecho ahora que habéis visto ahí, he duplicado la capa y en la capa de abajo le he aplicado un desenfoque gaussiano para que el borde quede un poquito difuso. Por eso habéis visto que está duplicada la capa de la cereza, pero luego ya las he acoplado enseguida, ¿eh? De hecho, esto lo voy a hacer con la otra cereza igual y con el rabito lo mismo. Vale, en esta capa nueva hemos creado los brillos, acoplamos capa. Ahora vamos a hacer como una serie de manchas oscuritas. Estoy en una capa nueva,
para que no sea tan uniforme, porque una cereza, si os fijáis en una cereza, tiene como manchas oscuras, ¿vale? No es perfecta, tiene como si fueran golpes, bueno, no sé, o sea, no hay que hacerla perfecta y suavecita porque si no sería una cereza de plástico y no quiero que sea de plástico. Vale, vamos a acentuar brillos, sombras. Vale, va quedando bastante bien. Voy a hacer estas rayitas de aquí rojas, voy a difuminar, como que se mete hacia adentro luego con el rabito. Vale, si os dais cuenta he pintado la cereza entera, aunque luego hay parte que se va a tapar con el rabito. Es que así es más fácil, ¿vale? Es más coherente luego pintarlo todo. Y una vez que tenemos la primera cereza, pues cogemos la misma tonalidad que hemos empleado para el tono base de esta primera y pintamos la segunda con un pincel plano, máxima opacidad, buen tamaño. Y ahora vamos a contornear toda la cereza con cuidado, con el pincel preciso. No muy pequeño, ya lo expliqué en el directo de ayer, porque si no pixela mucho este borrado, ¿vale? Con este tamaño que estáis viendo aquí en la izquierda sería más que suficiente. Ahora perfilo un poquito alguna parte que me había metido por dentro. Vale, una vez que ya tenemos nuestro contorno, bloqueamos canal alfa y empezamos a pintar, como siempre, las zonas oscuras con pincel plano. Vamos a pintar toda esta zona de aquí, pero ya habéis visto que son buenas pinceladas, trazos gordos, sin preocuparme mucho porque ahora difuminaré, ¿vale? Vale, más o menos vamos a hacer como unas rayitas por aquí y ahora sí, ahora a difuminar, siempre, siempre, siempre difumino con el pincel extra suave, ¿vale? Nunca veis cuando estoy difuminando que cambio de pincel, porque siempre utilizo el mismo, ¿vale? Pincel extra suave, nunca utilizo otro pincel. Ahora con el pincel nebuloso he dado como unos toquecitos rojos, después unos toques... No sé, voy dando como toquecitos rojos, rojos oscuros, rojos claros, más que nada para que gane un poco de viveza y como que la riqueza que da este pincel me va a venir muy bien para que dé la sensación de que es algo muy carnoso, ¿vale? Que tiene como por dentro como venitas, como carne, ¿vale? O sea, es que no sé explicarlo, tenéis que coger una cereza y verla de cerca. Bueno, he hecho en esta capa nueva el brillo de aquí abajo y ahora voy a empezar a pintar todos los brillitos que habíamos pintado en la otra cereza, con el mismo tono, este tono rosa, rosa gris. Vamos a dar unos toquecitos por aquí, ¿vale? De todas formas voy a subir la paleta a Dropbox, que creo que veo que os viene muy bien, así sabéis exactamente qué tono estoy empleando, ¿vale? Vale, más o menos vamos a darle como por aquí brillitos, todo. Es que es lo que os he dicho, tenéis que intentar conseguir que la cereza tenga una piel que parezca como de cera. No exactamente de plástico, ¿vale? Es como de cera. Entonces no tienen que ser brillos muy puros, tienes que difuminar un poquito, pero tampoco puedes no hacer ningún brillo. Entonces, bueno, fijaros cómo voy dando yo los brillitos, ¿vale? Que es como este pincel plano, buen tamaño, ¿lo veis? Qué grande es este pincel plano, y después difumino con el dedo. ¿Vale? Aquí lo mismo, aquí pincel plano, grande, así dando como unos toquecitos, y ahora difumino, pero no quiero que quede muy suave este difuminado, porque me interesa que dé la sensación de que la piel tiene bultos, tiene manchas. Entonces aquí lo mismo, como unas zonas grandes, ahora difuminamos un poquito. Vale, voy a acentuar las zonas oscuras un momento, que me las había comido con el pincel nebulosa. Vale, ¿lo veis? Ahora difumino, pincel plano, difumino, pincel plano, difumino. Vale, ahora voy a hacer como estos golpecitos de aquí. ¿Veis? Que hay que hacer en la parte izquierda la zona de luz y en la parte derecha la zona de sombra. Si los hubiéramos hecho al revés, no serían bultos que van hacia adentro, sino que serían bultos que van hacia afuera. ¿Vale? Es importante saber la dirección de la luz para simular cuando algo es cóncavo o convexo. Vale, vamos a dar como unos toquecitos, así como líneas oscuras, porque es que las cerezas, si te fijas desde cerca, tienen como rayitas, ¿vale? Y ahora pincel salpicadura, primero con el tono este rojo oscuro, después con el blanco puro, ya lo estáis viendo arriba a la derecha, el circulito, y ahora cojo el pincel plano, muy poquito tamaño, ya lo estáis viendo, muy poquita opacidad también, y vamos a dar como los brillos más intensos. Siempre dejad para el final los brillos intensos de blanco puro, porque como vamos a estar constantemente difuminando con el dedo, no quiero borrarlos sin querer. Quiero que se queden blancos, blancos, blancos puros. Por eso los hago siempre al final del todo. Vale, más o menos, que dé la sensación de que esto se mete un poquito para adentro y entonces brilla un poquito más.
Vale, vale, va quedando, va quedando. El contorno me había quedado demasiado oscuro y no quedaba bien con ese fondo tan blanco. Así que vamos a aclararlo un poquito. Y ahora necesito hacer la sombra para ver si es coherente, ¿vale? O sea, necesito que el objeto pese, es lo que os digo siempre, ¿vale? El objeto se tiene que apoyar en la mesa, tiene que pesar un poco para ver si la luz es coherente. De hecho, lo veis, ahora que he hecho la sombra me he dado cuenta que esta parte de aquí me había quedado muy oscura. Así que voy a hacer como un reflejo de la mesa blanca sobre la piel de la cereza. Y ahora en una capa nueva, blanco puro, pincel plano, voy dando como toquecitos que se van solapando unos encima de otros, respetando este dibujo, ¿vale? Respetando como estos huequecitos que he hecho yo. ¿Vale? Que luego va a dar la sensación como que hay golpes, ¿lo veis? Como que hay un brillo en una zona donde la piel tiene unos golpecitos. Que es que las cerezas son así. Entonces, vale, más o menos por aquí. Vamos a empezar a hacer ya como detallitos pequeños, para que el ojo del espectador se fije en estos detalles pequeños. Con blanco puro, pincel plano, poquito tamaño. Vale, vale, necesito que quede como tersa, como brillante. Vamos a hacer estos brillitos de aquí, que le va a dar mucho volumen. Vale, estos de aquí también, que los tiene la otra cereza, por lo tanto esta cereza también tiene que tenerlos. Vale, vale, me está gustando mucho, vale, vale, voy a acentuar como algún brillo más por aquí. Sí, vale, acabo de hacer el truco, lo veis, he duplicado la capa de las cerezas y he aplicado un desenfoque gaussiano muy sutil y las he vuelto a acoplar. Ahora he acoplado cada cereza con su sombra y capa nueva por encima de la capa de las cerezas. Vamos a coger como este tono verde pistacho, un poquito gris, no es muy vivo. Vamos a empezar a pintar el rabito de las cerezas, como siempre con el pincel plano, saliéndome tranquilamente y después perfilando con el pincel extra suave. Perdón, preciso. Vale, lo siento, es que estaba concentrado y se me ha ido el nombre. Vale, vamos a ir borrando poco a poco. No pasa nada si ahora parece que es muy brillante, porque lo mataremos enseguida, ¿vale? Pero lo que me interesa es tener el contorno para bloquear el canal alfa. Vale, una vez que tenemos nuestro contorno, veis que he arrastrado con 2 dedos la capa a la derecha para bloquear el canal alfa, y ahora he cogido como este marrón, es como un ocre, lo veis arriba a la derecha, el topito, y voy dando como estos toquecitos con el pincel plano, difuminando, pincel plano, ¿lo veis? Ahora estoy con el pincel plano dando como toquecitos de poco tamaño, ¿vale? Por toda esta parte de la derecha, y una vez que lo tengo, ahora difuminando con el dedo. Vale, más o menos para intentar simular un poquito de volumen. Y no estaría mal que cogierais también como este tono rojo. Es como un marrón rojizo, que es muy característico de los rabitos de las cerezas. Los rabitos de las cerezas no son verdes, ¿vale? Tienen como un montón de tonalidades y entre ellas hay como un marrón rojizo. Y por último estoy cogiendo como el mismo rojo oscuro de la cereza para hacer todas las zonas de sombras, porque me habían quedado como muy planitos estos palitos de aquí, los rabitos me habían quedado muy planitos, y eso es porque le falta contraste, ¿vale? Si alguna vez estáis pintando algo y os está quedando plano, es porque le falta contraste. Y por último voy a añadirle con el pincel Jaime como unos toquecitos, ¿lo veis que le he dado así? Primero con un marrón oscuro, después con un verde puro. Ahora estoy con el salpicadura dando unos toquecitos con un rojo muy oscuro. O sea, el caso es como ir ensuciando un poquito todo, porque se supone que no es un palo limpio, ¿vale? No es de plástico, es orgánico. Vale, he creado una capa por debajo de la capa de los rabitos y por encima de la capa de las cerezas para hacer la parte superior de este rabito, ¿vale? Que es como lo que queda aquí, que son los restos del estambre de la flor un poquito. Bueno, cuando los arrancas del cerezo son así. Vale, vamos a darle como toquecitos. Vamos a ir ahora poco a poco intentando ganar volumen. Primero dando unos toquecitos verdes, ahora voy a empezar como a dar toda esta zona de toquecitos negros para que tenga ese volumen. Veis que he cogido con el cuentagotas tonalidades de la parte de abajo porque me interesa que no haya una asincronía cromática, ¿vale? Me interesa que se note que es lo mismo, ¿vale? No que hay una cosa aquí pegada, sino que también viene del rabito. Y ahora veis que con un color, es un marrón muy oscuro, casi negro, voy dando todos estos toquecitos de aquí con el pincel plano, ¿vale? Porque se supone que esto ya es como más madera.
Ahora salpicadura Jaime, que me encanta dar la salpicadura Jaime, fijaros qué pasada. Es que es muy orgánico, ¿vale? En cuanto le metes salpicadura Jaime es muy orgánico. El problema es que me había matado todos los brillos de aquí y se los tengo que dar ahora otra vez, pero respetando un poquito los huequecitos que me ha hecho, los puntitos pequeños que me ha hecho la salpicadura Jaime. Vale, más o menos por aquí. Más o menos. Le acabo de aplicar un desenfoque gaussiano. ¿Lo veis? Que he duplicado la capa, he aplicado un desenfoque gaussiano a la de abajo y las he vuelto a acoplar. Y aún así me siguen quedando muy planos. Así que estoy ahora como enfatizando partes oscuras, detallitos muy pequeños. Es para que el ojo del espectador se fije sobre todo en estos detallitos pequeños. Y esta parte de aquí me ha quedado como muy plana. No da la sensación de que es un bisel, de que hay un cambio de perspectiva, un cambio de rasante. Así que primero he hecho la parte de abajo más oscura y ahora estoy con un tono como un rosa piel muy clarito, dando todos estos toquecitos de aquí. Ahora estoy con blanco puro, ahora sí, vale, ahora sí. ¿Lo veis? Es blanco puro, pincel plano, poco tamaño. Es ir dando como estos pinceladas haciendo una curva, ahora sí que se ve. Bueno, y ahora he de confesaros que empieza el, no sé cómo llamarlo, el baile de las sillas, ¿no? A ver, me estaba quedando un poco aburrido la composición y no sabía muy bien qué hacer, así que primero hice este truquito que hago siempre de hacer como un borde de una mesa, pero me quedaba luego la parte del fondo. Primero le puse un rojo, luego le puse un negro, no quedaba bien. Así que decidí como aclararlo un poquito de arriba a abajo. Después, oscurecí la parte de aquí arriba para que fuera coherente con una luz cenital que viene desde arriba, porque me estaba quedando muy claro ahora con este fondo tan oscuro. Ahí tenéis el pincel Heavy Metal para dar un poquito de textura. Pero vamos, ya veis que estoy como jugando, como toquiteando, como haciendo pruebas, a ver si queda bien, No me acababa de gustar, de hecho, es que me estaba dando la sensación de que el fondo competía con la forma, de que las cerezas ya no llamaban la atención. Antes llamaban muchísimo la atención y ahora estaban quedando como ahí en medio de algo más. No estaba quedando nada bien, no me estaba gustando. No sabía muy bien cómo hacer todo esto exactamente. Después creé una capa nueva, intenté como dar sombra en la parte derecha, luego un poquito de sombra en la parte izquierda en otra capa. Por suerte no acoplé capas, nunca acoplo capas cuando no estoy seguro. No me acaba de quedar bien, es que lo veis, estoy jugando todo el rato con la opacidad, poniendo, quitando, poniendo. No, me di cuenta de que no funcionaba. De hecho, como mejor funciona es con un fondo blanco y punto. Pero el problema del fondo blanco es que era demasiado aburrido, así que decidí hacer primero como una especie de degradado de un poquito más oscuro a un poquito más claro. Quité el borde de la mesa porque me estaba molestando mucho, ahora llama mucho la atención, pero para hacerlo más divertido, veis que con la herramienta de selección he hecho estas curvas y le he subido para arriba esta parte de aquí. Y entonces he decidido partir las cerezas. Así que en una capa por debajo, con el tono base, ¿vale?, de que hemos pintado las cerezas, pero en este caso en vez de con un pincel plano es con un pincel preciso de buen tamaño, máxima opacidad, he hecho como este cortecito de aquí, vale. Ya es mucho más interesante y realmente no es muy complicado, ¿eh? Y ahora en el centro, pero esto ya veis que ni hay dibujo ni hay nada, esto me lo estoy inventando sobre la marcha, estoy pintando a fuego directamente. He pintado con el color marrón aquí como una parte, como un núcleo. He difuminado un poquito los bordes y ahora estoy haciendo como si pintara el iris del ojo, ¿vale? O sea, estoy con un pincel plano, poca opacidad y estoy haciendo todo el rato rayitas que funden, que van hacia el centro. Después he cogido el mismo rosa gris de siempre, pero con un pincel plano casi del mínimo tamaño y voy dando como toquecitos. De hecho es que es muy parecido a pintar el iris del ojo, ¿vale? Es como el tutorial que hicimos de pintar el ojo. Sí, ese mismo que tengo que terminar, sí, lo sé. Ya lo terminaré, pero el iris lo pintamos, así que esto sabéis hacerlo. Entonces, bueno, ahora vamos a darle como brillitos, como para acentuar todavía más esta parte, para que se note que eso se hunde hacia abajo, que hay como un brillo, que hay como líquido, no sé, que hay como
como algo, ¿vale? Como que es carnoso. ¿Veis? Ahora estoy con el nebulosa dando unos toquecitos de blanco por la derecha. Ahora blanco puro. Estoy dando como estos toquecitos con el pincel plano en el borde justo de la piel, porque se supone que la piel tiene otra textura, tiene como otro volumen, como otro brillo. Vale, genial, va quedando bastante bien. Vale. Fijaros qué diferencia, ¿vale? De cómo era antes, que eran unas cerezas aburridísimas, a este otro ejercicio que es más divertido, ¿vale? Me está gustando mucho. ¿Veis? Esto es como pintar un iris, pero mucho más rápido, ¿vale? Sin tanto detalle. Vale, son todo el rato rayitas. El truco está en que todas tienen que ir hacia el centro, ¿vale? Entonces tenéis que ir rotando la pantalla para trabajar siempre a favor de muñeca. Vamos a hacer como algún brillo más intenso para que no sea todo tan planito. Estos brillitos blancos de aquí, la zona del bordecito blanco le da un volumen increíble, ¿vale? Como que da la sensación de que hay una piel, ¿vale? De que son dos texturas diferentes. Vale, vamos a enfatizar estos brillos de aquí, ¿vale? Porque se supone que las cerezas de arriba hacen sombras sobre las de abajo, pero solo por la parte central. Por los extremos se tendría que ver un poquito más de luz. Vale, menuda diferencia, me está gustando muchísimo. Vale, ahora capa nueva, ¿veis? Y por debajo con el pincel preciso, gran tamaño, o sea, buen tamaño, máxima opacidad, he hecho como esta especie así de medio circulitos, bloqueo canal alfa, y ahora con el marrón oscuro he dado estos toquecitos con el pincel plano. Ahora he cogido como un rosa chicle tirando un poquito hacia naranja, y voy con el pincel plano dando toques, ¿vale? ¿Lo veis? Que son todo el rato toquecitos, pero además que se note la pincelada, ¿vale? Porque no tiene que ser plano. Un hueso de cereza no es plano, ¿vale? Ahora he cogido este color carne muy clarito, he reducido todavía más el tamaño del pincel y voy como acompañando la pincelada que había dado antes, más o menos, para que sea como rugoso. Ahora estoy con blanco puro dando unos toquecitos más o menos para enfatizar algún brillo. Y ahora he desbloqueado el canal alfa y estoy dando como estos toquecitos de aquí, como que es restos de piel o de la carne de la cereza que se ha quedado pegada al hueso. Vale, no está mal, me gusta muchísimo. Vale, genial, pues ya está, o sea, doy algún brillito más por aquí, acoplo las capas y yo creo que con esto ya hemos terminado. Sí, vale, sí, muchísimo mejor. Vale, pues ya está, he acoplado las capas y aquí tenéis el resultado final. La verdad es que ahora es muchísimo más interesante que antes. Ya no son unas cerezas aburridas, pero bueno, es un poquito lo que os he dicho antes. Podéis hacer solo la primera parte de las cerezas y si os veis con fuerzas, si os veis con ánimo, si creéis que podéis hacerlo, oye, pues ¿por qué no partís las cerezas? Es más, yo os animo a que las partáis en otra dirección o hagáis lo que queráis. Y lo doy ya por terminado, aunque en realidad yo, ya lo he dicho al principio, le hubiera metido como unas bolitas de líquido brillante flotando, o líquido explotando hacia un lado o hacia otro, o como hilillos de líquido goteando de arriba abajo, pero es que tampoco quería que este vídeo fuera demasiado largo. Y a ver, y aquí de lo que se trata es de aprender a pintar cerezas, no cosas raras de estas que hago yo. Eso lo podéis hacer cuando queráis. Entonces, bueno, no me enrollo más. Creo que ha quedado bastante bien, bastante apañado. Es un tutorial sencillo, llama mucho la atención, pero ya habéis visto que es muy sencillito y bastante realista. Y bueno, no me enrollo más. Espero que os haya gustado. Recordad que mañana no hay vídeo, que es martes. Ya dije que los martes ya no hacía vídeos. Pero bueno, oye, yo creo que tenéis tarea de sobra. Y nada, oye, que no me enrollo más, que este vídeo ya está durando para variar otra vez media hora. Oye, que nada, que espero que os haya gustado muchísimo. Es un placer, como siempre, estar este ratito con vosotros esta tarde. Cuidaros mucho estos días y nos vemos en el siguiente vídeo.